lo último que vimos en el video pasado, en el material anterior, es qué es un algoritmo. Bien, eh, ahora les voy a presentar un pequeño ejemplo de un algoritmo que yo busqué previamente, que es algoritmo de cómo hacer un huevo frito. Bien, lo voy a copiar y se los voy a dejar aquí a manera de ejemplo. Y dice, algoritmo, cómo freír un huevo. Bien, entonces dice, primero inicio, después buscar aceite, huevo, sartén, colocar el sartén al fuego, colocar aceite en el sartén, dejar calentar el aceite, quebrar el cascarón del huevo y vaciar el contenido del sartén, dejar freír el huevo. Cuando esté frito, colocarlo en un plato. Bien, hasta aquí como podemos ver es una secuencia de pasos, está ordenada, soluciona un problema y solamente nos está faltando algo. Bueno, también es bien definido porque nos indica qué hacer en cada paso, pero nos está faltando algo que sería que tiene un final, ¿ok? Entonces, así como marcamos el inicio, también tenemos que marcar el final. Bien, esto sería un algoritmo para cómo freír un huevo. Eh, esta secuencia de pasos están escritas en lenguaje natural, en lenguaje que nosotros entendemos, pero para hacerlo un poco más formal e ir entrando en el lenguaje de la programación, hay algo muy útil para este manejo de información, para este manejo de pasos, que son los diagramas de flujo. Bien, voy a poner diagramas de flujo. Perfecto. Entonces, los diagramas de flujo básicamente lo que son es una representación de estos pasos que tenemos que seguir y cómo se tienen que seguir. Bien, los diagramas de flujo tienen formas específicas que deben ser utilizadas para dibujarse. Estas son, como vemos, este pequeño semicírculo para indicar el inicio y el final de nuestro algoritmo. Después, este rombo lo vamos a ver un poco más adelante cuando empecemos a ver ejemplos matemáticos, pero es básicamente para ingresar datos o para mostrar datos. Es para entrada y salida de valores. Es decir, cuando queremos mostrar, por ejemplo, algo en pantalla, se tendría que utilizar esta forma. Cuando queremos recibir algo desde teclado, porque el usuario lo tiene que ingresar, también tendríamos que usar esta forma. Pero por ahora no se preocupe mucho con eso. Vamos a ver más ejemplos más adelante. Bien, también está el rectángulo, que significa proceso. Proceso más bien quiere decir que es alguna actividad que se tenga que hacer. Por ejemplo, una suma, una resta, una multiplicación o un paso específico que se tenga que realizar. ¿Ok? Ese sería proceso. Y luego tenemos decisión lógica, que es este rombo. Bien, este rombo es básicamente utilizado cuando nosotros necesitamos hacer preguntas, necesitamos hacer alguna comparación, eh, entonces se utiliza este rombo para preguntar o hacer comparaciones. Bien, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Igual esto se los voy a poner aquí para que ustedes vean cuáles son las formas que se utilizan. Bien, entonces esta es para inicio y para fin de nuestro diagrama de flujo. Luego tenemos, por ahora les muestro este, que es el rectángulo. Vamos a diferenciarlo así. Y es para un proceso precisamente. Un proceso, un paso, una suma, una resta, una multiplicación. Bien. Luego tenemos la figura de decisión. Bien. Que nos sirve para preguntar para preguntar, para hacer una comparación. Bien. No encuentro aquí la forma de el de entrada y salida, pero bueno, después se la adjunto aquí. Eh,
Bien, estas serían las figuras que se utilizan para el diagrama de flujo. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se utiliza este diagrama de flujo. Por ejemplo, cómo hacer un café. ¿Ok? Yo previamente eh, busqué el cómo hacer un café. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, ahí está. Básicamente, este sería el diagrama de flujo de cómo hacer un café. El inicio sería, quiero un café. Después, preguntamos, este es el símbolo de pregunta. ¿Hay café hecho? Si esto no fuera verdad, si esto fuera falso, si fuera no, entonces tendríamos que hacer un café. En cambio, si esto fuera verdadero, porque si hay café hecho, entonces lo único que tendríamos que hacer es calentar el café. Bien, y enseguida, después de haber hecho el café o haber calentado el café, lo que se tiene que hacer es servir en taza y añadir azúcar. Bien, después de añadir azúcar, lo probamos y preguntamos, ¿está dulce? Si sí está dulce, tomamos el café y este sería el símbolo de final, si se dan cuenta. Si no está dulce, lo que hace es añadir azúcar. ¿Ok? Es un proceso, añade azúcar. Y después regresa a preguntar nuevamente si está dulce, es decir, si necesitamos agregarle más azúcar o no. En dado caso de que todavía no esté lo suficientemente dulce, vuelve para acá y dice añadir azúcar. Después de añadir azúcar, volvemos a preguntar, ¿está dulce? Si esta vez sí está lo suficientemente dulce, entonces tomamos el café. Bien, este sería un pequeño ejemplo de cómo hacer un café. Bien, ahora vamos a ver otro pequeño ejemplo sobre hacer un huevo frito. Hacer un huevo. Bien, entonces, también ya lo había buscado previamente. Vamos a copiarlo para dejárselos aquí en los materiales. Ahí lo está subiendo. Bien, entonces, este también es muy sencillo. Aquí lo único que noto en este ejercicio es que este debería ser completamente ovalado, como este de aquí, porque es el inicio y este servir en el plato también tendría que ser ovalado, ¿ok? Es solo porque el ejemplo estaba así, que el que encontré en internet, pero bueno. Entonces este tiene que ser forma ovalada, inicio, cocinar un huevo. Preguntamos, ¿es frito? Si sí, lo freímos. Si no es frito, lo hervimos. Después de haberlo freído o haberlo hervido, tenemos que preguntar, ¿está salado? No. Si no, lo servimos, perdón, si lo queremos salado. ¿Lo queremos salado? No. Si no lo queremos salado, lo servimos en el plato. Este tendría que ser también un ovalado para indicar que está terminando el proceso. Si sí lo queremos salado, agregamos sal y lo servimos al plato. Bien, entonces aquí tenemos unos pequeños ejemplos de cómo se utilizan los diagramas de flujo. Bien, entonces básicamente un algoritmo, solo para recapitular, es la secuencia de pasos ordenados para solucionar un problema que tiene que ser bien definido y tiene que tener un inicio y un final. Bien, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es tomar estos algoritmos y transformarlos en diagramas de flujo. ¿Por qué? Porque es mucho más visible si hay algún error, es mucho más visible el proceso que se tiene que seguir para solucionar un problema. Entonces, por eso precisamente se utilizan los diagramas de flujo. Antes de sentarse a solucionar un problema, o más bien poner manos a la obra en solucionar un problema, primero tendríamos que pensar cuáles son los pasos que tengo que seguir para solucionarlos y la mejor manera para mostrar esta solución, estos pasos, casi siempre son los diagramas de flujo. Bien.